Grupo de Acción Financiera, se le señaló a México una serie de observaciones con el propósito de que las pusiera en práctica. De entonces acá algunas se han puesto en práctica. Ya vamos a la quinta ronda, este año empezó, y tenemos que apresurar el paso para poner al país al nivel de lo que es el sistema de inteligencia financiera en las mejores partes del mundo donde se realiza bien. Necesitamos eso. Somos un país que tiene una enorme frontera con los Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo y por lo tanto el sitio donde más lavado de dinero puede haber. Somos un país que tiene un inmenso comercio con Estados Unidos. Somos un país en donde hay una gran concurrencia internacional de todo tipo. Somos un país que tiene un problema con el narcotráfico y la delincuencia organizada que tenemos que combatir. Y somos un país que está luchando desde hace ya varios años en contra de la corrupción. Y en todas estas cosas, el instrumento, lo que se usa es justamente el lavado de dinero. Entonces tenemos que ser un país que tenga un nivel en el combate al lavado de dinero y a la persecución de los delitos predicados del lavado de dinero, pues de la más alta calidad. Pero el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México. Y eso no es justo. ¿Por qué no platicas del caso Gómez Moll? ¿Por qué se le congelaron las cuentas? Gómez Moll fue acusado de una serie de fraudes, bueno, y su compañero, Álvarez Puga, en el sistema de prisiones. Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar, de tal manera que pues la justicia las empezó a perseguir, ¿no? Cuando las cosas cambiaron, y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos. Han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México hasta este momento. Esperamos que las cosas cambien y ellos sean extraditados y tengan que enfrentar su responsabilidad ante los tribunales mexicanos. Por lo pronto, como medida preventiva, pues originalmente la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a incorporarlos a la lista de personas bloqueadas. En este momento, sin juicio en realidad de fondo. No se da eso. Han sido incorporados, su pinche madre de plano. Libremente en el sistema financiero. Ellos. Ay, señor, pinches jueces cabrones, y todavía lloran los perros porque se hizo la reforma judicial. Que han hecho cosas parecidas, semejantes, y nunca que son se equivocó Andrés Manuel López Obrador al señalarlos desde un principio que eran unos mendigos corruptos al servicio de los más potentados. Bueno, muy breve, nada más para complementar lo de Pablo. Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces. Estamos hablando de 35,000 millones de pesos. Una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio.
No voy a decir qué porque me va a sancionar el INE, pero todo el mundo sabe. Porque no puede ser esta colusión y esta corrupción, porque no tiene otro nombre, de los jueces y de muchos ministros de la Corte. Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción o sea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupción. Entonces, estamos preparando, ya hay una modificación a una ley en el Senado, pero estamos preparando, además de lo que va a ocurrir el 1 de junio, modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir. Porque en todo caso tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Exacto, así tenía que ser. No una primera suspensión para liberar los recursos. Y liberar los recursos. Mira qué mendigos corruptos, hijos de su pinche madre. Importante. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, vamos por acá. Gracias, Presidenta. Buenos días a todo el gabinete. Mariana Madrid, de Albavisión. Presidenta, ¿nos puede regalar más detalles sobre su reunión con la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, en especial? Pues después de lo que dijo la secretaria ayer, de que le pidió que blindara la frontera sur con Guatemala, en este tema, pues a ver qué acciones podría tomar el gobierno. Y bueno, también la secretaria dijo que se puso en la mesa el hecho de compartir información biométrica sobre los viajeros o migrantes que atraviesan nuestro país, aunque ella misma reconoció que sería algo controversial en nuestro país. Entonces, pues a ver su opinión sobre esto, también considerando que en su gira por América Latina la secretaria con El Salvador y con Colombia sí firmó unos acuerdos para compartir información, y de hecho en Colombia pues el acuerdo incluye compartir información biométrica. Bueno, lo primero, y es muy importante, y hay que repetirlo siempre porque no se puede olvidar, que nosotros nos coordinamos pero no nos subordinamos, que colaboramos. Y también que la presidenta le responde a una sola autoridad, y esa se llama el pueblo de México. Eso para empezar. Pusimos en la mesa, por ahí hay un tweet que subí al otro día, a ver si está. Bueno, ya no es tweet, ¿verdad? Publicación de principios con los cuales nosotros siempre trabajamos con cualquier gobierno, y en particular en temas de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos. Es el día que estuve en Rosarito. Bueno, ahora que venga. Ahí están. No pongan el video si quieren. Responsabilidad compartida. Ellos tienen una responsabilidad, nosotros tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, por cierto, lo que ayer sacó el secretario del Tesoro, pues es información que viene de la coordinación binacional. Entonces, responsabilidad compartida, confianza mutua, tienen que tener confianza en nosotros y nosotros en ellos, en la coordinación, respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación, respeto a México, a las y a los mexicanos. Son nuestros 5 principios con los que trabajamos con el gobierno de Estados Unidos, y en particular en temas de seguridad. En el 2022 se firmó un acuerdo con el presidente López Obrador que tenía que ver con revisión de aduanas, particularmente con revisión de paquetería e información conjunta. Entonces, ese convenio se firmó. Nuevamente se ratificó el convenio. En el caso de datos biométricos,
pues yo le explicaba a la secretaria que en el caso de México pues no tenemos una identidad de datos biométricos. Y que en todo caso pues eso tenía que ser parte de una mesa de trabajo. Entonces el segundo acuerdo pues no se firmó y va a haber la coordinación que tiene que seguir habiendo. Y en el caso de blindar la frontera sur con Guatemala, ¿algunas acciones en específico que se vayan a tomar? Yo le planteé que la mejor manera, no de blindar, sino de atender la migración en la frontera sur, es hacer un polo de desarrollo entre Guatemala y México. Es parte del proyecto que tenemos con el tren interoceánico que llega a Ciudad Hidalgo y que trabajamos con el gobierno de Guatemala para que ese tren pueda seguir por Guatemala. Y lo que le planteé es que la mejor manera pues es hacer un polo de desarrollo en donde podamos trabajar el gobierno de Guatemala, nuestro gobierno, con polos de bienestar. Nosotros tenemos ya 2 polos de bienestar en Tapachula, que ya, no sé si ya salieron a licitación o están por salir a licitación por parte de la Secretaría de Marina, pero que esa sería la mejor forma mejor eso a tener pues soldados en toda la frontera sur. De todas maneras nosotros trabajamos en el rescate humanitario de migrantes en todo el territorio nacional y le explicamos pues esta política que venimos desarrollando desde hace tiempo, que además evita que lleguen las personas al norte, que sean atendidas en nuestro territorio y si así lo desean de manera voluntaria, ser repatriados a sus países. En otro tema que tiene que ver con Estados Unidos, ¿qué reporte le dan el secretario de Seguridad y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las reuniones que se sostuvieron ayer en Washington? Sí, es parte de este trabajo que viene desde febrero. Ayer tuvo una llamada también el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario Rubio del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Recuerden que en febrero hubo una reunión en Washington, se hicieron una serie de acuerdos de colaboración, de coordinación para los temas de seguridad y hay seguimiento de esos acuerdos. La misma visita de la secretaria Noem pues tiene que ver con este seguimiento y también las visitas que están haciendo el secretario de Seguridad y el subsecretario de Relaciones Exteriores para Norteamérica. Presidenta, ayer China, Japón y Corea del Sur anunciaron que responderán en conjunto los aranceles que va a anunciar Trump mañana. Sabemos que su postura es esperarse a que Trump los anuncie para hacer un anuncio general, pero en algún momento existe la posibilidad de que México anuncie una respuesta en bloque con otros países a estos aranceles. Nosotros estamos trabajando y lo saben y va todo en este sentido y lo estamos acelerando en el beneficio de México. Nuestra economía está muy integrada con la economía de Estados Unidos. La mayoría de los automóviles que se producen en México, por ejemplo, son para exportación. Pero muchos de los autos, lo platicaba el otro día, que se venden en México, autos compactos, que son más populares, de precios más bajos, se fabrican en China y se venden en México. Pues obviamente a nosotros nos interesa que esos vehículos se fabriquen en México para fortalecer la economía nacional y la producción nacional y el mercado interno. Entonces nosotros, nuestra respuesta frente a la situación de aranceles que se pueda presentar a México, hay que esperar, que sigue habiendo diálogo, eso es importante que lo sepan, entre el secretario Ebrard y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y va a seguir habiendo diálogo porque ese nunca debe suspenderse. Pues es el Plan México. No es solamente una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional, que es parte de lo que hemos venido trabajando. Entonces, sí tiene que haber en algunos casos con posibles medidas arancelarias, pero no es un
conflicto con Estados Unidos, sino es el fortalecimiento de nuestra economía. Entonces, en ese sentido va nuestra propuesta al pueblo de México el 3 de abril, 4 de abril, y vamos a esperar pues cuál es exactamente la posición que toma el gobierno de los Estados Unidos el 2 de abril. Entonces, que sepan que sí estamos preparados, nos reunimos 2, 3 veces a la semana con el equipo para fortalecer pues las distintas medidas. Lo que queremos pues es proteger al pueblo de México y al empleo, esencialmente. Y hay plan y vamos a esperar a ver cuál es la propuesta. Y siempre estamos abiertos al mundo. El que haya posibles tarifas, impuestos, aranceles a uno u otro país, pues tiene que ver con una propuesta de mayor producción en nuestro país. Lo hemos platicado muchas veces. Prácticamente lo que exportamos lo importamos en términos monetarios y lo que queremos es importar menos y producir más en México. Entonces, en ese sentido va todo el Plan México y la propuesta que vamos a seguir conduciendo y acelerando. Con relación con todos los países, porque así debe ser. Presidenta, ¿sabe cómo va el avance de las empresas que hacen sus exportaciones conforme al TEMEC? Cuando se anunciaron los aranceles recíprocos y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, nos explicaba que iban a buscar a las empresas que en lugar de exportar por el TEMEC lo hacen por el principio de nación favorecida, pues para evitar los aranceles recíprocos, y nos dijo que iban a intentar llegar al 80% de las empresas. ¿Sabrá ya cuántas empresas? Tiene mucho diálogo, Marcelo, con las empresas. La importancia de que exporten a través del TEMEC, vamos a esperar que pase el 2 de abril. Y también con las medidas que anunciaron para la industria automotriz, que también seguimos dialogando en ese sentido, y también sobre el acero y el aluminio. Si se exporta a través del TEMEC, si se conserva este mecanismo, que esperemos que sí, hay lo que se llaman reglas de origen. Es decir, que se produzca más en Norteamérica para exportar, o tiene que tener un contenido de cualquiera de los 3 países para su exportación, que si viene el contenido mayor de otros países. Entonces, nos conviene que sea a través del TEMEC. ¿Por qué? Porque hay mayor contenido, por ejemplo, mexicano. Entonces se fabrica más en México. Entonces sí hay mucho trabajo por parte de la Secretaría de Economía para poder entrar a través del TEMEC y no de la nación más favorecida. Y bueno, finalmente preguntarle, pues con los reportes de las caídas de las bolsas a nivel mundial, ¿cómo se encuentra la economía mexicana? Hay analistas que aseguran que nuestro país tendrá una recesión económica. Sí, hay que esperar a ver cómo viene el 2 de abril y nosotros estamos trabajando. Y también es importante decir que todo esto viene pues de una decisión del gobierno de los Estados Unidos, porque no es que haya una situación particular de la economía mexicana, al revés, está muy fortalecida. Vean, con todos los anuncios que ha habido, sí ha tenido movimientos el peso, pero no ha tenido movimientos pues más allá de entre los 20 y los 21 pesos. Vamos a esperar cómo viene el anuncio del 2 y la propuesta que estamos haciendo, donde estamos en diálogo también con los empresarios mexicanos. Entonces ahí tenemos plan y el objetivo pues es seguir fortaleciendo la economía nacional. Y sí, pues al anunciar estos aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, pues han ocurrido todas estas caídas en las bolsas. Culpa del mendigo viejo trompudo. En muchos lugares. Entonces, pues sí, tiene viejo estúpido, nomás abre el hocico para provocar porque lo que va a anunciar el 2 de problemas abril no en el es mundo contra entero. México, no es contra Canadá, no es una política de Estados Unidos al mundo entero. Entonces vamos. Es una forma de gobernar, nomás andar haciendo lo que han hecho siempre, toda la vida han hecho eso, estar robando a los demás países nomás. Pinche gobierno estúpido, esta reunión con la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos
Ella habló ayer en esta entrevista que dio de que habían firmado varios acuerdos. Preguntarle cuáles otros acuerdos firmaron. Nada más uno. El de aduanas. El acuerdo de aduanas, que es un acuerdo que se firmó en 2022 y lo que se firmó, lo firmaron el secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, es que continúa este acuerdo de aduanas y que se va a seguir trabajando en información conjunta. Eso fue lo que se firmó. ¿Y qué otras acciones planteó la funcionaria de la administración Trump? Ella dijo que puso sobre la mesa acciones que le gustarían al presidente de los Estados Unidos que se implementaran en nuestro país, aparte de lo de Guatemala. Pues sí, es un asunto de colaboración, porque no es un asunto de lo que el presidente Trump establezca hacia México, que eso es muy importante. Es un asunto de colaboración, de coordinación, no es de subordinación. Y coordinación quiere decir responsabilidad compartida. Por ejemplo, nosotros hemos planteado, lo planteó ayer también el secretario Juan Ramón de la Fuente con el secretario Rubio, que así como nosotros estamos colaborando para evitar la entrada de fentanilo a los Estados Unidos y de otras drogas, particularmente sintéticas, pues nosotros queremos que Estados Unidos pare la entrada de armas de Estados Unidos a México. Hemos hablado muchas veces, incluso le mostramos el último spot que hicimos sobre el fentanilo, de que ellos tienen que hacer una labor muy importante para disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos, que no solo es un tema de seguridad, sino también de salud pública, que nosotros estamos haciendo una campaña que ha sido reconocida por el propio presidente Trump para poderla hacer en Estados Unidos. Entonces nosotros ayudamos a evitar el paso de drogas, tenemos 10,000 elementos de la Guardia Nacional, revisiones en la frontera, que han permitido muchas incautaciones de droga. Y también ellos pues tienen que hacer su parte del otro lado. Ayer el secretario del Tesoro planteó temas de personas involucradas con un grupo de la delincuencia organizada sobre el lavado de dinero, pero ellos también tienen que hacer su investigación en Estados Unidos sobre el lavado de dinero. En Estados Unidos. Y otra cosa, Presidenta. Son los grupos delictivos que operan en Estados Unidos para distribuir las drogas. ¿Cómo eso es responsabilidad exigen que combata México al narco? Lo que se trata es de colaborar. Entonces, lo cual se está haciendo, combatiendo. Se les están quitando las armas, pero ellos no dejan de producir las armas y no dejan de vender armas o traficar armas hacia México. ¿Cuándo se va a terminar esto? Mientras esos mendigos sigan haciendo corrupciones con las armas. Importante de disminuir la migración, pues es que haya empleo. Es un tema, con todo respeto, muy importante. Todo eso se planteó en muy buenos términos, muy buenos términos. Y pues va a continuar la comunicación. Oiga, Presidenta, y en el caso de los datos biométricos, ¿qué es lo que quieren los Estados Unidos? ¿Los datos de los mexicanos, de los migrantes o de los delincuentes? Principalmente en migración. Pero nosotros pues no tenemos esos datos biométricos para empezar. Entonces se trabaja, se colabora y se analiza pues la solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos. Y en la medida de lo posible, pues, se coordina y se comparte información para la seguridad de las y los mexicanos. Nada tiene que ver esto con la iniciativa que envió al Senado para el registro de... No, nada tiene que ver. No, es muy distinto. No, la iniciativa que enviamos al Senado tiene que ver con atender el problema de la desaparición y para mejorar la búsqueda de personas. Que, por cierto, aprovecho para decirles que va a haber un encuentro, un diálogo con la Secretaría de Gobernación y
un grupo muy importante de colectivos de familiares de desaparecidos. Se están poniendo de acuerdo cómo va a ser este diálogo y está una serie de mesas de trabajo. Finalmente, Presidenta, si me permite, en esta reunión del pasado viernes o en las que sostiene el secretario de Seguridad hoy allá en Washington, ¿le han planteado al gobierno de nuestro país la posibilidad de más extradiciones de capos del narcotráfico, criminales que los quieran en Estados Unidos? Hay listas de extradiciones, hay más listas de extradiciones. Y en la medida en que se pueda colaborar, se colabora. Entonces sí hay, pero desde hace tiempo, no desde ahora. Además de las 29 personas que ya están allá. ¿Se podrían agilizar estas extradiciones? Pues depende del trabajo conjunto, no es algo, no se ha pedido algo en especial con relación a ello. Gracias. Sí, a ver, por acá, por acá. Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada, de Chiapas Máxima FM. El tema de Víctor Manuel Álvarez Puga y de Inés Gómez Montt, creemos que es muy emblemático, es muy importante ver por qué es eso que no debe suceder. Es eso que no debe suceder en cuanto a la acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial, pero también de quienes están involucrados en lo que hicieron ellos posible, también en lo que no debe hacer nadie en un país que busca justicia. Y lo planteo desde el conocimiento que tenemos en Chiapas de este personaje, Víctor Manuel Álvarez Puga. Él es deshonrosamente chiapaneco, nacido en Tuxtla Gutiérrez. Lo conocemos bien su historia, y quiero compartir brevemente porque lastima también esta circunstancia. Y lo recordamos muy bien cuando de repente, de un día para otro, de un mes para otro, quizá de un año para otro, se volvió muy famoso, y todos hablaban en Chiapas de los Álvarez Puga como gente muy respetable, como gente que hizo dinero de una manera lícita, y no fue así. Ellos tenían un puesto de tortas, de hot dogs, de hamburguesas en el centro de Tuxtla Gutiérrez, justamente enfrente de lo que era anteriormente la terminal de autobuses de Cristóbal Colón, y de repente convirtieron un emporio, pero un emporio que no es solo lavado de dinero así nada más, ¿no? Es también evasión de impuestos, porque a veces cuando pensamos en el lavado de dinero pensamos, bueno, es que es dinero sucio del narcotráfico que llega y se mete al banco. Pues sí, pero también es dinero de quien no quiere evadir, de quien no quiere pagar impuestos, de quien evade impuestos. Y de quien evade impuestos a veces, pues podemos ir en contubernio o en acción o en asociación con autoridades incluso. Es muy grave, es muy profundo, ¿no? Entonces no hay nada de respetable en ese caso, es todo lo contrario, ¿no? Y yo me acuerdo que platicaba con la gente, ¿no? Y también nuestro trabajo periodístico, ¿y quién es Álvarez Puga? O sea, de repente cuando empezó a sonar su nombre. Y yo me acuerdo mucho de una respuesta que decían, es que es un fregón, ¿no? Que logró encontrar un vacío en la ley y a partir de ahí es que está haciendo toda una estrategia. Es hasta insultante, ¿no? Y me parece que exponerlo está muy bien, exponerlo, pero que se vea, que se visualice más, que los medios lo puedan conocer y que la gente lo pueda conocer más allá del simple hecho de que se han descongelado sus cuentas, porque lo hemos visto en Chiapas y con la desigualdad que tiene en mi estado, donde hay gente que aún y con las condiciones y las acciones que se han emprendido para darle dignidad al sur, pues sigue en condiciones de pobreza y de desigualdad muy lacerante. Pues no es justo, ¿no?, que suceda esto. Y aquí la pregunta que quiero plantearle, Presidenta, ahora que se ha comentado al respecto, es ¿qué ley o leyes se modificarán para evitar que los jueces con un amparo liberen las cuentas de presuntos lavadores de dinero? Y también preguntarle a usted qué nos puede decir, qué mensaje puede dar, porque el mensaje que envía a la Suprema Corte es: puedes ser defraudador, puedes enriquecerte ilícitamente, puedes lavar dinero y llevártelo.
y puedes volverlo a hacer. Y eso creo que es un muy mal mensaje. Pablo. Gracias. En el Senado se está discutiendo desde hace años un proyecto que esperamos que salga en este periodo de sesiones, que son varias leyes que tienen que ver con los reportes de los sujetos obligados relacionados con las actividades vulnerables hacia la unidad de inteligencia con el propósito de que se organice mejor la información y se pueda prevenir el lavado de dinero. Es básicamente la ley ORPI la que se está discutiendo y una parte del Código Penal, un aspecto para darle al gobierno la capacidad de representar el sistema financiero como ofendido en los juicios de lavado de dinero, justamente, porque eso no está con claridad establecido y los jueces se niegan a esto. Entonces ahí ya se superará. El gobierno internamente, la presidenta, ha comentado, ha discutido y está analizando la posibilidad de presentar alguna iniciativa para detener las suspensiones, porque ya se convirtieron en el instrumento para acabar con la lista de personas bloqueadas, su efectividad y por lo tanto la prevención, que ese es el instrumento básico del lavado de dinero.